Hola a todos, hoy vamos a estar hablando de el cuento corto La siesta del martes. Esta historia viene en el libro de Los funerales de la mamá grande, libro escrito por Gabriel García Márquez en 1962. Les preparé una pequeña presentación sobre la historia para que lo visualicen un poco, entiendan a los personajes, visualicen la Colombia rural y el ambiente y problema social que presenta la historia, así como las características de los personajes. Espero les guste. Esta del martes por Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Arataca, Colombia, y publicó el libro Los funerales de la mamá grande en 1962, en el cual venía el cuento corto de La siesta del martes. Gabriel García Márquez fue uno de los precursores del boom latinoamericano, utilizando el género literario de realismo mágico, que se enfocaba en la crítica social. El realismo mágico es una corriente artística que presenta elementos mágicos o situaciones ilógicas o extraordinarias en comparación con otras obras consideradas más realistas o normales. Este movimiento, desarrollado a mediados del siglo XX, su expresión fue especialmente a través de la literatura, aunque también incluyó la pintura y la filmación. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es sobre todas las cosas una actitud frente a la realidad, a la crítica social. Una de las obras más representativas de este estilo es 100 años de soledad, obra por la que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 Gabriel García Márquez. En pocas palabras, ¿qué es el realismo mágico? El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas sobre todas las cosas. Es una actitud frente a la realidad. Al empezar a leer La siesta del martes, lo primero que debemos de considerar son los personajes. Tenemos a la madre, a la niña, a la señora Rebeca, a Carlos Centeno, que es el hijo, el sacerdote, la hermana del sacerdote y el público. También tenemos que considerar el escenario. La historia empieza con un tren saliendo de una ciudad costera y se va internando hacia la selva, hacia el interior del país, donde la principal industria es la industria bananera. Otro escenario en la historia es el pueblo tranquilo y también el ambiente que se describe como un clima caluroso y sin brisa. Finalmente tenemos que considerar la historia. La historia detalla las penurias de una madre y su hija al perder a uno de sus familiares, en este caso, Carlos Centeno, que es el hijo, que muere en el proceso de cometer un robo. A través del uso de símbolos y caracteres simbólicos, García Márquez presenta las dificultades que los pueblos marginados, empobrecidos y otros deben enfrentar cuando se trata de una sociedad patriarcal opresiva. Después de leer esta historia, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estatus social y el ambiente de los personajes? Específicamente, ¿cuáles son los temas detrás de este cuento? También describir el contexto de la Colombia rural. Y finalmente, la discriminación y el lugar de los pobres en la sociedad de Latinoamérica. Al leer esta historia, trata de contestar estas preguntas. En La siesta del martes, los temas centrales son la Colombia rural y la discriminación en Latinoamérica. Esta historia describe cómo el lugar de los pobres es en la sociedad, especialmente los indígenas en Latinoamérica.
Son 5 puntos los que hay que tener en cuenta en esta historia. Primero que nada, el estatus social de los personajes y el ambiente. Número 2, las características de la personalidad de la madre. Número 3, la pobreza y lo que significa la dignidad. Y preguntarse, ¿la pobreza y la dignidad son incompatibles? Número 4, explicar el discurso anticlerical que desarrolla el autor en el personaje del padre. Y número 5, ¿cómo se conecta esta historia con el realismo mágico? Esta historia presenta una doble moral. La idea principal de este cuento es presentar pensamientos que conforme se van desarrollando nos presenta una historia de desigualdad y de las diferencias en las clases sociales. La historia muestra un problema moral, como son la insuficiencia y carencia social que sufren los pobres para poder sobrevivir, así como lo que tienen que hacer para subsistir. Un punto muy peculiar que encontré es una de las características más importantes del realismo mágico, que es presentar y hacer denuncias de las injusticias sociales. Poner mucha atención en el personaje de Carlos Centeno, el hijo. Sabemos que robaba ocasionalmente para ayudar a su familia. Poner atención también al personaje de la madre y la hija, las cuales reflejan un estatus social de escasos recursos de igual manera. Uno lo percibe de inmediato cuando el actor describe la manera en la que la madre se ve físicamente, mucho más grande de lo que seguramente era, pues tiene una niña de 12 años. En segundo término, cuando se describe lo que llevan consigo en el viaje, sus ropas, sus flores y su comida para el viaje, envuelta en bolsas de plástico, finalizando con la frase: ambas guardaban un luto riguroso y pobre, dando la pauta al lector para saber más de ellas. En consecuencia, en el siguiente párrafo nos dice: la madre tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza.